Vamos a continuar. Tenemos previsto ahora una corta charla con un gran amigo, un director de la revista Telos, Juan Manuel Zafra, que está en Madrid en algún lado, pero no sabemos exactamente dónde. Pero ya está por aparecer, ya va a aparecer. Y la razón de esta conversación es porque Zafra editó el número 121 de la revista Telos, que se puede bajar gratuito, completo, desde internet, y es un número dedicado a la revolución del trabajo. Y es un número que tiene una enorme cantidad de artículos, tiene más de 20 artículos, con algunos cortos de 2 páginas, 4 páginas, otros más largos. Le hacen una entrevista muy interesante. Bueno, la gráfica es preciosa, realmente muy interesante. Pistas para diseñar un futuro del trabajo no distópico. Hay artículos, bibliografía, la evolución de los periodistas, las competencias que tienen que tener los periodistas en el futuro, la visualización de datos inclusiva. Está muy bueno. Y una entrevista larga a Joaquín Nieto, que es un experto en trabajo, transición justa y transformación del modelo económico, que se llama Las transformaciones incrementarán el empleo y mejorarán las condiciones de trabajo. ¿Está, Juan? ¿Ya? Ah, bueno, lo seguís buscando. Bueno, y el número tiene al principio, es interesante porque trabaja mucho con esta idea de los alfabetismos múltiples. Acá está Mariana Ferrarelli, por ejemplo, que trabaja sobre el tema de alfabetismos aumentados, ampliados, amplificados, que tiene que ver con una idea muy potente para nosotros que está incluido en el documento de mañana, que es las 4 alfabetizaciones, las 4 competencias que nos permiten entender lo que está pasando en el siglo XXI, ¿no? Y que son básicamente el literacy en todas sus manifestaciones, o sea, la lectura comprensiva, la lectura aumentada, la lectura amplificada, la lectura de la complejidad, la lectura de la realidad, la lectura de la ideología, la lectura de la ciencia, ¿no? Leer comprensivamente, no dice nada leer comprensivamente, es decir, todas estas manifestaciones de la lectura. Y junto con eso el numeracy, que tiene que ver con las competencias de cálculo y competencias de conocimiento de los números comparativos. Hay un par de sitios increíbles en internet, uno se llama Visual Capitalist, otro se llama Our World in Data. Después tienen toda la obra de Hans Rosling, de un montón de personas que trabajan básicamente con el estudio comparativo de números, ¿no? ¿Cuál es el PBI de la Argentina? ¿Cuál es el PBI per cápita de la Argentina? ¿Cuál es el PBI de la Argentina hace 100 años atrás? ¿Cuál es el PBI mundial? ¿Saben ustedes cuál es el PBI mundial? ¿El PBI de todos los países del mundo? ¿Cuánto es? 110 billones de dólares, de los cuales Estados Unidos tiene 30 billones, China tiene 25, y el resto nos dividimos nosotros, ¿no? Y entonces el Visual Capitalist te hace un gráfico divino y te va mostrando ahí en una especie de mundo cómo se divide el PBI, y lo ves bien cortado en 4 pedazos, ¿no? Estados Unidos, China, una cantidad de países, pocos, que tienen el otro 25, y una cantidad enorme de países, muchos, que tienen el resto. Ahora que vamos a subirnos al vagón de los BRICS, hay unas discusiones sobre cuál es el PBI que tienen los BRICS, cuál es el PBI que tiene el G7, etc. Bueno, ese es el numeracy. Para entender lo que está pasando hay que ser alfabetizado en literacy y en numeracy. ¿Alcanza? No alcanza. Necesitamos el graficacy. ¿Qué es el graficacy? La visualización de la información. Las infografías. Pero no leer eso, aprender a hacerlos. Si como estamos hablando de alfabetización, no estoy diciendo hay que aprender a leer los números. Por supuesto hay que aprender a leer los números, hay que aprender a leer las imágenes, por supuesto. Pero hay que aprender a diseñar las imágenes, a construir las imágenes, a hacer las comparaciones, a hacer las analogías. Y alcanza con esas 3 cosas, porque si fuera poco, ¿no? Ya podríamos habernos dedicado unos cuantos años a todo eso, ¿no? Y no hubiésemos llegado tampoco, como tampoco llega Zafra. Sí, estamos alargando, pero bueno, llega mañana. Y no nos queda mucho. Nos quedan 5 minutos. Eso se llama morcilleo digital, morcilleo analógico digital. Y bueno, ya que estamos, nos falta la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Venga la cuarta. No es la samba, no es que se venga la segunda, no se viene la cuarta. La cuarta es súper importante. Es el articulacy. ¿Y qué es el articulacy? El storytelling. Y el storytelling es absolutamente clave. Pero las
competencias de storytelling. No es que algunos las tienen y otros no. Por supuesto, siempre hay un pequeño grupo de gente, un 5%, que tiene muchas de estas cosas, el resto las aprende, ¿no? Tiene que ver con una formación en comunicación estratégica, en comunicación visual, en comunicación imaginativa, en esas cosas que hacen que nosotros nos enganchemos con las narrativas. Somos seres narrativos. Contamos cuentos y nos gusta que nos cuenten cuentos. Bueno, voy a contar yo entonces un cuento. Cuenta un cuento. No, ya lo tenemos conectado a Juan. Bueno, no era bien. para contar el cuento. Bien, bueno, ya llegaste. Ay, llegó. Perfecto, bueno, estábamos contando cuentos esperándote. Y entonces, mirá qué lindo, ahí está el número 121, diciembre del 2022, el futuro del trabajo. Estamos acá, Juan, con motivo de la discusión del documento de este año, del 15º de Santillana, que tiene que ver con la idea de esto de los polímatas como trabajadores antidisciplinarios del futuro. Y como tuvimos esta charla, la tuvimos la semana pasada, no es que la ensayamos, pero nos encontramos para ver de qué íbamos a hablar. Y ahí yo le decía a él que tal vez una de las cosas más interesantes, aunque ustedes no todos conocen el documento, pero saben que tiene que ver con polímatas, tiene que ver con alfabetismos, tiene que ver con ChatGPT, tiene que ver con una serie de cosas. El documento nuestro es muy diferente al de ellos, es totalmente distinto. Entonces lo que le quería preguntar a él es ¿por qué ustedes eligieron ese camino, el que está acá en el 121, que yo estuve comentando, que tenés más de 20 artículos, la entrevista a Nieto? ¿Por qué eligieron ese camino como mapa de lo que consideran el futuro del trabajo? Adelante, Juan. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, saludaros. Es verdad que el otro, y agradecer a Fundación Santillana, que no se me olvide, que bueno, como se ha acumulado el retraso, andaba yo un poco aturdido también con la diferencia horaria y ya no sabía, se quedó dormido. No sabía si continuar de vacaciones o echarme a dormir o recuperar el congreso. Bueno, en todo caso, un gusto compartir con vosotros y muchísimas gracias por la oportunidad. Tú decías, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en realidad, este número de la revista Telos, el 121 que tú decías, el futuro del trabajo, venimos dándole vueltas desde hace años. Es verdad que todos los temas que abordamos en Telos llevan un proceso de maduración antes de lanzar un número de la revista, y sobre todo lo más importante es que luego lo que pretendemos es que el debate continúe en diferentes foros, y por eso, de nuevo, gracias por esta oportunidad. ¿Diferencias respecto a polímatas y este futuro del trabajo que abordamos en Telos? Bueno, yo, y rememorando esa conversación que teníamos Alejandro y yo hace una semana, pues creo que hay bastantes elementos en común. ¿Qué ocurre? Bueno, para mí este Telos sobre el futuro del trabajo, debo confesar que es el con el que más insatisfecho estoy. ¿Por qué? Pues porque en 148 páginas, que creo que lleva el número, es imposible abordar el futuro del trabajo. Y mi insatisfacción llega pues porque en realidad lo que tendríamos que hacer es una enciclopedia, y una enciclopedia viva, como se hacen ahora las cosas, ¿no? Y como estamos construyendo ahora, o sea, prolongar el debate sobre el futuro del trabajo. ¿Qué venimos a decir nosotros en ese número? Pues que el trabajo ha dejado de ser lo único que da sentido a nuestras vidas. Y que eso ha sido así desde que el ser humano pasó de la economía agrícola a la industrial. Hemos perpetuado la era de la economía industrial y ahora estamos en una nueva era. Una era en la que lo que tenemos que replantearnos es el sentido de eso que llamamos trabajo, que me permito además recordar que etimológicamente proviene de tripalium, que es un instrumento de tortura de 3 patas que utilizaban los romanos, y que de ahí derivó en trabajo. Por tanto, algo que procede de la tortura. Por tanto, algo que es un pesar para los humanos, y que hoy, en esta nueva sociedad, en esta nueva era que se nos está abriendo, cambia profundamente su sentido. Y bueno, creo que hay ahí bastantes diferencias con hay bastantes coincidencias con lo que tú has escrito, Alejandro, en este documento de Fundación Santillana.
Luego entraríamos ya en las cuestiones de matices. A mí hay algo que me parece muy importante, una coincidencia bastante importante y ahora podemos conversar sobre ello, ¿no? Pero es esa necesidad de que los seres humanos recuperen esa relación o una relación imprescindible con la naturaleza, con el medio ambiente y recuperemos, y vuelvo a la etimología, ¿no? Homo sapiens viene no de hombre, sino de naturaleza. El Homo sapiens tiene que recuperar esa relación equilibrada con la naturaleza. Estamos en el antropoceno y la huella digital de los humanos está siendo terrible para el planeta, para otras especies y para nosotros y nosotras mismas, los humanos, ¿no? Pero tenemos que aprender a establecer un nuevo modelo de relación, no solo con la naturaleza, sino con el entorno. Y en ese entorno entran en juego las máquinas. Y por tanto tenemos que establecer una nueva relación de humano, naturaleza y máquina que va a condicionar de manera determinante nuestra existencia. Y dentro de nuestra existencia, esto que llamamos trabajo. Y para abordar todo lo que eso significa, necesitamos una nueva cultura y la base de la cultura es la formación y la educación, que es de lo que estáis hablando en este foro. ¿Cómo hacerlo? Pues hemos escuchado ya algunas ponencias, se escucharán más y si queréis ahora seguimos hablando. No, en este TELOS 121 lo que establecemos es este punto de partida que luego se ha ido desarrollando desde diferentes perspectivas. Pero Sí, por resumir, entramos en una era que está determinada por la necesidad de que el Homo sapiens evolucione, establezca una nueva relación consigo mismo, con la naturaleza y con la máquina. Y esa nueva relación se fundamenta en una nueva cultura y esa cultura en una nueva educación y en una nueva forma de educación. sí. Un par de comentarios para seguir con esta historia. Cuando se habló al principio del documento y se habló de escenarios y se habló del futuro, etcétera, ¿no? Los estudios del futuro no son tan viejos como parecen. Que se habla del futuro, se habla de los griegos, por supuesto, pero los estudios técnicos del futuro vienen de la década del 40 y el 50, en realidad más del 60. Y tienen un doble origen. Tienen un origen en Estados Unidos, en la corporación RAND, que son estudios que tienen que ver muy asociados a Herman Kahn, un loco que estaba dando vueltas ahí, que fue un inspirador de Stanley Kubrick en la película Doctor Insólito, donde el tipo decía, bueno, si hay que hacer una guerra nuclear, mueren 400 millones de un lado, pero si mueren más de los otros, más cientos de millones del otro lado, no está tan mal, ¿no? Bueno, una cosa así muy loca. Y por otro lado, los estudios de desarrollo del territorio de Datar en Francia. Y eso es de los décadas 60. Y después viene las cosas de Alvin Toffler del 70. Durante 50 años prácticamente no se hizo nada, los escenarios de Shell. Durante 50 años no se hizo absolutamente nada en estudio del futuro. Y esto lo sé por una cuestión muy casera. Porque cuando me mudé puse todos los libros en cajas, yo tengo miles y miles de libros, y puse en 2 cajas que decía Estudios del Futuro. Y estaban ahí, yo no sabía ni lo que había en las cajas esas. Y en el año 2020 me llaman de la Universidad de San Andrés para que dé una materia que nunca se había dado, que se llama Escenarios del Futuro. Entonces dije, bueno, voy a mirar en esas cajas, porque seguramente no debe servir para nada, son cajas del año 80. Yo había sido miembro del World Future Society, había trabajado con los modelos del MIT, del Club de Roma, de los límites del crecimiento, después la Fundación Bariloche, el 75, todo ese tipo de cosas. Cuando abro las cajas me veo con la sorpresa de que en realidad muchos de esos libros eran totalmente actuales, tremendamente actuales. No se había pensado casi nada en 50 años. ¿Por qué? No se había pensado nada, porque seguimos lo que está diciendo Juan Manuel. O sea, cuando uno piensa en el futuro, puede pensar de 2 formas el futuro. Puede pensar un futuro tendencial, más de lo mismo, que es lo que pensó todo el mundo hasta el año 2019, digan lo que digan, pero hasta el 19 era más globalización, era más interdependencia, era más producción. En el año 50, 25 millones de personas hacían viajes internacionales. En el año 2019, que fue el más grande, 1.500 millones de personas cruzaban las fronteras. Y de ahí cayó abismalmente, ¿no? Después los 2 años posteriores. La expectativa de vida había llegado a 80 años hasta el 2020, con la pandemia bajó a 78 en todo el mundo, en África 70, etc. Entonces, cuando hicimos este informe, para que Nilda tuvo
la desgraciada idea de pedirme el informe, ¿no? Y hablarme sobre el futuro de la educación en el trabajo. Es decir, se puede decir cualquier cosa sobre el futuro de la educación en el trabajo. Se puede decir absolutamente cualquier cosa. Que se termine el trabajo o que empiece el trabajo. Que todo el mundo va a ser más feliz o que todo el mundo va a ser más infeliz. Que la inteligencia artificial va a terminar con la gente o que la gente va a terminar con la inteligencia artificial. Puedes decir absolutamente cualquier cosa. Lo único que no puedes decir es lo único que importa, que es cómo es un futuro descarbonificado. Y el futuro descarbonificado es el único futuro diferente. Y es el único futuro que nadie se banca. Nadie. Ni las empresas, ni los estados, ni las personas, ni nada. Porque implicaría un modo de vida tan inimaginable, pero absolutamente inimaginable, que es impensable. Un mundo en donde vos no vivís del petróleo, del gas y de todo lo que acumuló la naturaleza durante cientos de millones de años. No 1000 años, cientos de millones de años. Por eso cuando él está hablando ahí y dice, bueno, el informe este que nosotros presentamos dice, tenemos que reconciliarnos con la naturaleza, tenemos que empezar a imaginar otras formas de alimentarnos, tenemos que imaginar otros tipos de energías que sean limpias, que sean reciclables, etc. Tenemos que dejar de consumir, un montón de cosas que son anticapitalistas de acá a la China, ida y vuelta, con Mao y con Xi Jinping juntos, revueltos o amigos o enemigos, lo que fuera. Entonces, el modelo descarbonificado, que es un modelo de economía circular, que es de lo que habla Gunther Pauli o de lo que habla un montón de otra gente, que es totalmente distinto a lo que nosotros tenemos, es el futuro que habría que tratar de construir, diseñar, etcétera, ¿no? Y por eso es hacia donde planteamos al final de los polímatas, de la reconciliación con la naturaleza, de diseñar no como artificialmente, la ministra que es diseñadora industrial sabe perfectamente que lo que hacen los diseñadores industriales diseñan por partes. Cuando vos diseñas un coche, ¿qué es un coche? Es un conjunto de partes sabiamente conectadas que permiten que vos conviertas la energía de vuelta del carbón, la conviertas en energía de desplazamiento, ¿no? La energía potencial la conviertas en energía efectiva. En la conversación que tuvimos previa, ¿no? Previa a esta, vos hablabas, Alejandro, contabas un ejemplo del Canal de Panamá, que realmente era como muy significativo de todo esto, todo este cambio y todo este desorden que existe. No, pero un solo dato y le pasaron la palabra a él. Por el Canal de Panamá pasaban, porque ya no pasan, 36 barcos por día. Pasaban, pero ahora están pasando 28. ¿Por qué pasan 28? Porque no hay agua, porque la diferencial de agua es de 25 metros. ¿Cuánto cuesta, no en pesos, en agua, hacer pasar un barco por el Canal de Panamá? 200 millones de litros de agua potable. 200, no reciclable. 200 millones de litros de agua potable. ¿Qué es lo que cuesta una de estas remeras? ¿Cuánto cuesta una remera? 10.000 litros de agua potable, no reciclable, que no la paga nadie. Eso se llama externalización. Son costos que no los paga nadie. Sí, los paga el planeta, los paga el mundo, etcétera, pero no te lo van a cobrar en Zara, esos litros de agua, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de eso y hablamos bueno, a ver, pensemos otros modelos económicos. ¿Cómo lo ves vos, Juan, todo esto? Sí, bueno, has hecho un comentario así de pasada que me ha parecido entender que me califica capitalista, ¿no? No me considero así, ni mucho menos, y permíteme que subraye esta cuestión para decir que quizá es que lo que necesitamos son miradas absolutamente distintas a lo que veníamos, a cómo veníamos mirando, analizando y construyendo futuros hasta ahora. Incluso nosotros hemos analizado en Telos y yo mismo he intervenido en alguna ocasión sobre los ODS, ¿no? La Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bueno, la Agenda 2030 de Naciones Unidas es un propósito común interesante, pero que se configuró en la era industrial y que se marca unos objetivos muy propios de la era industrial. No hace una disrupción. Y mi punto de vista es que necesitamos una mirada absolutamente distinta, porque como tú señalabas, tenemos que evolucionar
desde esa era de los combustibles fósiles que lo condicionan todo nuestro modo de vida actual, toda nuestra forma de trabajar, toda nuestra forma de relacionarnos, toda nuestra forma de estudiar y de aprender. Tenemos que evolucionar desde ahí, porque hemos llegado a un punto en que ese sostenimiento en los combustibles fósiles nos está llevando a la destrucción como especie, como humanos y al conjunto del planeta. Y, y esa evolución, bueno, señalando esto, ¿no? ¿Cómo abordamos esa evolución? Pues a mí me gusta decir que, en primer lugar, abandonando la retrotropía, esa nostalgia del pasado, esa seguridad, esos marcos conocidos, esas formas que venimos desde los inicios de la era industrial, estamos acostumbrados a ello. Por tanto, abandonemos esa nostalgia del pasado de la que hablaba Bauman, ¿no? Hemos repetido, esta nostalgia del pasado es algo que es una constante. Lo hemos vivido recientemente con el COVID-19, con la pandemia. ¿Cuánto escribimos, cuánto hablamos, cuántas palabras han quedado en la nube? Cuando hablábamos de reinventar el futuro, reinventar nuestra forma de vivir, se superó la pandemia y seguimos igual. Los cambios son muy poco significativos. Los atascos han vuelto a las grandes ciudades. Los alumnos han vuelto a las aulas en el mismo horario que mantenían antes de la pandemia. Las disciplinas académicas son las mismas. La única evolución ha venido de la tecnología y de la ciencia, que consiguió una vacuna en un tiempo récord. Y eso debería hacernos pensar mucho. Y lo vivimos anteriormente, y perdóname que te cite de nuevo esa alusión al anticapitalismo, lo vivimos también en la crisis del 2008, cuando se anunciaba el fin del capitalismo. Bueno, y seguimos igual, y sobrevivimos igual, y hemos superado muchas crisis financieras. ¿Qué diría? Pues que lo que necesitamos es plantearnos nuestro marco social. Hay quien le gusta hablar de un nuevo contrato social. A mí no, porque me evoca a Rousseau y no me gusta ese concepto. Me gusta hablar de un nuevo marco social. Un marco social que se construye, y perdonadme quizá un poco petulante, con un motor GTC de generosidad, de transparencia y de colaboración. Porque sobre la colaboración serán posibles las renuncias y la construcción de un escenario de futuro en equilibrio y sostenible. Es necesario que haya muchas renuncias a esas zonas de confort, a esas zonas de poder, a esas parcelas de poder que existen hoy día. Y por último, tú hablabas de los escenarios y los estudios de futuros, ¿no? Hicimos un número de telos sobre escenarios de futuro y aquella portada estaba en blanco. Como aquella mítica portada de los Beatles, en telos hicimos una portada en blanco porque no nos atrevimos a ilustrar ningún escenario de futuro, porque lo que nosotros veníamos a decir es, aquí tiene usted la portada de telos que le invita a construir sus propios futuros. Hágalo. Y creo que estamos en ese momento. Se requiere mucha voluntad para abordar esta sociedad compleja que nos exige, lo hablábamos también el otro día, nos exige mucha navegación, mucha flexibilidad, mucho surfear y sobre todo mucha voluntad de abordar nuevas realidades en todos los ámbitos. Y perdonad si me voy mucho del ámbito de la educación, que es lo que nos convoca, pero la educación es cultura. Sí, igual creo que la perspectiva, que tanto el número de ustedes de telos como el informe que estamos haciendo, no es una perspectiva tristona ni nostálgica, ¿no? Vos hablabas de la retrotopía de Bauman, etc. Nosotros creemos que sí, que se están haciendo cosas, lo llamamos innovación boutique. ¿A qué es innovación boutique? A cosas interesantes, pero que no tienen capacidad de escala, porque lo único que tiene capacidad de escala es el Estado, los Estados, y lo único que tiene capacidad de Estado son los privados en una función mucho más articulada con el Estado, ¿no? Entonces no es que pensemos que está todo perdido, ni que vamos a agarrarnos las vestiduras, etc. Lo que sí estamos totalmente convencidos es que como todo esto tiene que ver con el modelo descarbonificador, hay que repensar sobre todo la articulación máquina
naturaleza o persona naturaleza, y ir en una dirección de lo que nosotros llamamos other beings, otras formas de ser, otras formas de pensar. Ustedes se acuerdan cuando Garner hablaba de las inteligencias múltiples. Está bien las inteligencias múltiples. Era bueno porque es lo que estaba diciendo en definitiva, que la escuela ignoraba todo lo que pasaba en otros planos que no tuvieran que ver con lo lógico, matemático y con lo lingüístico. Entonces te decía, no, hay una inteligencia visual, hay una inteligencia intrapersonal, una interpersonal, una naturalista. Hay un montón de otras inteligencias, musical, etc. Está muy bien eso, pero eso en la escuela no lo procesaba. Sin embargo, lo que tienen en común todas las inteligencias de Garner es que son antropocéntricas. Están hablando de los seres humanos. Y las únicas inteligencias no son los seres humanos. Los seres humanos somos un tipo de inteligencia. Y no vamos a ponernos muy metafísicos hoy, ¿no? De ver si la Tierra piensa y siente, la Tierra en su conjunto Gaia, ¿no? Pero probablemente lo haga, pero no vamos a poner ese plano. Entonces, por lo que hicimos cuando nos metimos con diseñadores de futuro, dijimos, vamos a hacer diseños de futuro, pero vamos a ampliarlos a otros tipos de pensamiento y otros tipos de ser. Entonces vamos a trabajar con animales, vamos a trabajar con plantas, vamos a trabajar con extraterrestres y vamos a trabajar con máquinas. Porque probablemente la inteligencia de los extraterrestres, de las máquinas, de las plantas, de los animales, nos den un montón de soluciones y un montón de plantearse problemas que son totalmente distintos a los antropocéntricos. Si justamente lo que estamos diciendo es que el antropocentrismo es la causa de todo esto que está pasando, y la civilización del carbón, etcétera, ¿no? Y entonces, y funciona, porque lo estamos haciendo y son unos escenarios que hacen estos chicos absolutamente espectaculares, chicos de 20, 22 años, que no tienen ni mucha densidad histórica, ni historiográfica, ni tienen muchas herramientas, sin embargo, cuando le das pista, los tipos, ¡zoom!, velocidad de escape, y hacen unas cosas absolutamente espectaculares. Pero lo que tenemos que trabajar muchísimo más es la articulación con la naturaleza, y la otra parte que hablábamos con la ministra recién, que decíamos, los humanos diseñamos por partes. La naturaleza no diseña por partes. La naturaleza diseña inconsútilmente. Eso no quiere decir que la piel humana sea igual por todos lados. La piel es diferente. La piel del frente es distinta del dorso, la piel de las manos es distinta de los pies. La piel tiene un montón de formatos diferentes, pero es inconsútil. Quiere decir, no está hecha por partes. Se hace completamente entera, como se hace en impresión 3D ahora, por ejemplo, de algunas dimensiones de cosas, ¿no? Entonces, diseñar por partes es una cosa y diseñar por totalidades, por jolones, es otra cosa. Y cuando uno quiere hacer una ciudad, cuando uno quiere hacer una educación para todos, cuando uno quiere hacer una mejor integración con el medio ambiente, cuando uno quiere sustituir las energías, etc., tiene que diseñar como diseña la naturaleza. Y los humanos siempre hemos diseñado contra la naturaleza. Eso lo decía Francis Bacon en el siglo XVI. A la naturaleza hay que torturarla para arrancarle sus secretos. Hay que torturar a la naturaleza para arrancarle sus secretos. ¿Y cómo la estamos torturando, no? Pero hay una cosa muy interesante. La naturaleza no nos revela sus secretos. Y se enoja. Y nos está contestando con cambio climático, con tifones, con incendios, con una serie de cosas. 60.000 muertos en Europa por el calor. ¿Es reversible todo eso? Es difícil. Estamos en el antropoceno. No estamos más en el holoceno. Pero ahí tenemos que trabajar. Bueno, bien, Nilda, pregunto yo. Hago una pregunta para ir cerrando, perdón, pero nos queda todavía un espacio más. ¿Qué pasa con los contenidos, con lo que enseñamos, con los proyectos, con lo que hacemos en la escuela? ¿Cómo tendríamos que pensar eso rápidamente? Porque no nos queda mucho tiempo para poder planificar a largo plazo. Bueno, pues creo que estando totalmente de acuerdo con Alejandro, evidentemente, ya lo había expresado, creo que ahora nuestro reto está en conseguir, primero en recuperar ese sentido de la naturaleza, que somos parte de la naturaleza. Esto es imprescindible. Ahora nuestro reto está en saber relacionarnos con la máquina. Yo creo que empieza a dejar de tener sentido que sigamos insistiendo en que va a haber empleo en un mundo de la inteligencia artificial y de la automatización y la robotización. Va a haber empleo. No creo que vaya a ser así. Y esto no es apocalíptico, sencillamente tenemos que aprender a vivir de otra forma, en el que las inteligencias artificiales, los robots y las máquinas van a hacer tareas que desempeñábamos los humanos. Y los humanos tendremos que aprender a dedicarnos a otras actividades en nuestras vidas. Quizá, y evidentemente,
a cuidar de otros humanos, la economía de los cuidados de la que se ha hablado, ¿no? Por ejemplo, en un mundo que es cada vez más superinteligente y más superlongevo, el reto está en el superbienestar, y una manera de extender el superbienestar es que nos hagamos cargos unos de otros, de nuestros mayores y de otros que no tienen las mismas condiciones de vida que nosotros, pensando que las máquinas van a hacer muchas de esas tareas que, 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 que son rutinarias y que no tienen que ver con el amor y el respeto y la generosidad hacia los otros, ¿no? Pero llevándolo también al territorio de y qué hacer en el mundo de la educación, pues diría hasta ahora, y esto Alejandro también lo sabrá expresar mucho mejor que yo, hasta ahora toda la formación, todo el pensamiento se ha basado en la narrativa. Nuestra forma de enseñar, de aprender, de vivir, está basado en la narrativa, en el pensamiento narrativo. Bueno, tenemos que aprender a incorporar el pensamiento algorítmico. Tenemos que entender cómo funcionan las máquinas. Tenemos que aprender a hacer prompt, Sí, en a este preguntarle sentido. a la inteligencia artificial. Porque si sabemos preguntar a la inteligencia artificial, nos va a saber responder y nos va a facilitar la vida. Bien, en este Sí, sentido, Alejandro, dime. también hablamos de esto de los ingenieros de prompt y todo. ¿Qué nos dirías sobre eso? No, hablamos sí del prompt engineering, ¿no? Porque lo que comentaba Agustín al principio sobre si había habido señales débiles de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una vieja historia, no nació la semana pasada. La inteligencia artificial existe hace 80 años y ha pasado por 4 o 5 inviernos y veranos. Y cada tanto decían, la inteligencia artificial va a resolver todos los problemas, y después resultaba que resolvía algunos problemas. Lo de ChatGPT fue una sorpresa entre comillas, porque ahí hubo una decisión absolutamente irresponsable de la empresa OpenAI, pero totalmente irresponsable, financiada por Microsoft, de lanzar al mercado un producto no testeado, no regulado, y del que no se tenía la menor idea de qué podía pasar con ese producto. Es un producto tóxico en un montón de sentidos. De hecho, lo es en muchos sentidos. Y en vez de hacer como hace cualquier medicamento que tiene que pasar por la FDA, primero se testea, se averigua, se ve las consecuencias, no querida, etc. Después se lo larga al mercado. OpenAI lo alargó al mercado. OpenAI es una empresa absolutamente tramposa, porque era una empresa abierta, y después se convirtió en una empresa comercial. La dirige Sam Altman, que es un personaje tan curioso como Zuckerberg o cualquiera de estas empresas GAFA. Y las ideas del ChatGPT no son de Microsoft, sino que son de Google, que las tenía desarrollando, incubando a partir de una empresa que se llama DeepMind, que fue comprada por Google en el año 2014. Google tenía ese producto y no se animaba a lanzarlo al mercado. El ChatGPT entró por un lugar muy curioso porque logró en una semana llegar al 1.000.000 de usuarios en 5 días, cuando eso siempre se tardaba meses, años, etc. Y llegó a 200 millones de usuarios en 2 meses y llegó a 400 millones de usuarios en 4 meses, que empezaron a hacer de todo con el ChatGPT. Al punto que la misma OpenAI lo lobotomizó al chat para que no empezara a hacer una cosa que se llama alucinar, que es cuando no sabe algo lo inventa. Parece político argentino, ¿no? Cuando sabe algo lo inventa. Dice, bueno, entonces lo que estamos viendo pues, es qué pasa con el Intelligent Prompt, etc. El ChatGPT hace cosas increíblemente interesantes, pero en el lugar más inesperado. Porque desde el punto de vista, y Karina que está acá, que trabaja todo el tiempo con eso, y Carrión que estuvo en Argentina e hizo ejercicios, y Samantha Schweblin en la entrevista que le hicieron ayer comenta sobre el chat, etc. El chat no es demasiado creativo ni a nivel literario ni a nivel pictográfico. El chat es absolutamente tremendo en el nivel de la programación. Las cosas que hace a nivel de la programación son espectaculares. Tan espectaculares que ponen en cuestión mucho del entrenamiento que estaba inclusive hablando Juan hace un rato y que lo mencionaron antes, Digital House, etcétera, porque muchos de esos cursos que da Digital House, etcétera, el chat los hace muchísimo mejor, esa programación.
Entonces ahí estamos viendo un montón de cosas que no esperábamos. Pero yendo a lo nuestro, que es la educación de aquí y ahora, hay millones de cosas para hacer. Y esas millones de cosas para hacer tienen que ver con lo que dije antes y vamos a hablar mucho mañana. Las múltiples alfabetizaciones. Tiene que ver con las antidisciplinas. Tiene que ver con volver a entrar en comunión con la naturaleza. Y después con cosas que tienen que ver con algo. El otro día los chicos hicieron una cosa rarísima. Dijeron, en el futuro no va a haber comida. No hay más comida. Porque es muy caro, no se puede, qué sé yo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a inventar una cuchara. Y esa cuchara, cuando uno se la pone en la boca, siente el gusto de la comida que ya no existe. Y es riquísima. Porque comes una porquería negra, que no sabes ni lo que es, pero sentís lo que querés. Querés sandía, querés caviar, qué sé yo. Pones eso. Y la otra cosa que inventaron era, bueno, como no hay más comida, entonces la gente no se puede encontrar más para comer. Y entonces, ¿qué pasa de la gente no se encuentra para comer? Se pierde la sociabilidad. Y en el número de telos queda muy claro que el trabajo tiene 3 funciones, por lo menos. Siempre tiene 3 funciones. Salario, está bien, porque si no, ¿cómo hacemos transacciones? Reconocimiento social, pero tiene sobre todo sociabilidad. Por eso los chicos jóvenes no quieren volver, no se quieren quedar en virtual. Los que se quieren quedar en virtual son los de 40 para arriba, que tienen familia, que tienen casa, que tienen chicos. Los chicos jóvenes no quieren hacer virtual, quieren estar todo el tiempo, los de 25 a 40 quieren estar en la oficina, porque eso es la vida para ellos, no los pañales y los vecinos, y etc. Entonces se dan una serie de fenómenos muy interesantes, pero lo que sí estamos en condiciones, que creo que está acá la ministra, de hacer este tipo de implementaciones, de cambios brutales, como hablaba el PROA Grabois hace un rato, pero estas cosas se pueden hacer en muy poco tiempo, muy fuertemente, cambiando completamente la estructura tradicional, curricular, formativa, etcétera, localizando las cosas y en un tiempo cortísimo. No estamos en Misiones, estamos haciendo unas cosas desde hace mucho tiempo trabajamos con Flavia, pero concretamente desde hace año y medio estamos haciendo unas cosas impresionantes con esto de los polímatas en tiempo récord, así que está todo por hacerse. Bien, la verdad que siempre me pasa cuando hablo con Alejandro que me quedaría horas escuchándolo. Tiene tanta información, tantos datos, tantas cosas que yo digo, ¿cómo hago para decirle que ya tenemos que cortar? Que tenemos que cerrar esta parte, pero que mañana vamos a presentar el documento y vas a tener todo el tiempo para que nos cuentes, porque realmente es súper interesante todo este desarrollo que presentás en el libro sobre los polímatas y la forma en que podríamos pensar a futuro el trabajo y la educación. Juan, muchísimas gracias. Gracias por la conexión, por el saber y la idea nuestra era que este documento de la revista Telo fuese un poco un antecedente de lo que preparamos para el foro. Muchas gracias. Oh, se cortó, se quedó mudo. Está muteado, parece. Sí, nada, estaba escuchando atentamente. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Invitar a Alejandro a que incorpore en la próxima edición del documento revisar y renunciar, revisar el contrato social bajo el que vivimos y renunciar a posiciones de dominio que impiden una evolución de todos los ámbitos, del Homo sapiens en todos los ámbitos. Buenísimo, Juan, gracias. En esa relación que bárbaro. Gracias, Juan, y nos vemos en Madrid.